Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar a profundidad algunos aspectos más importantes ocurridos en el acontecer nacional. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Asimismo, se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Ángel. Un saludo a toda la audiencia que semana a semana nos acompaña en línea política por las diversas plataformas por las que esta propuesta se emite, en un análisis obviamente de temas de coyuntura, pero con una mirada más estructural, saliendo únicamente del análisis del día a día, sino tratando de profundizar en los conceptos que nos reúnen. Creo que estos días han estado marcados por un asunto fundamental que usualmente debatimos, que es el tema del sistema de justicia. Alrededor del debate del sistema de justicia, de la reposición, por ejemplo, de Zoraida Ábalos, la destitución de los miembros de la JNJ, su potencial reposición, la anulación de esta por el Tribunal Constitucional, ahora ha aparecido una variante que me parece importante ponerle la lupa, iluminarla, que es el hecho de diferentes firmas, de diferentes operadores de justicia, incluso de gente que influye en la sociedad civil, pidiendo a la misma población que puedan movilizarse para poder defender a aquellos que ahora han tomado para todo efecto práctico el Ministerio Público, luego de derrotar en la puja interna que tuvieron a la fiscal Benavides. Creo que es importante señalar que esta variable de populismo fiscal, judicial, de incluir a las masas para presionar al poder, digamos, público o a la toma de decisiones del espacio público, me parece que estamos entrando en una nueva escalada de lo que hemos denominado hace mucho tiempo el gobierno del tumulto, que creo que es importante esto señalarlo. ¿Cómo tú ves este hecho de pedir a la No, gente que se movilice para defender un sector no, del pero Ministerio no Público? solamente es eso, yo creo que esto hay que ubicarlo dentro de una degeneración de las instituciones republicanas, dentro de un desorden que se viene alentando con fines evidentemente subversivos, porque subversivo es todo aquello que desmonta y agrede y destruye las instituciones republicanas. Entonces, el hecho que el Poder Judicial, pero especialmente el Ministerio Público, eh, haya tomado una actitud de rechazo explícito frente a decisiones que el Congreso viene tomando en materia de administración de justicia, resulta un acto de rebeldía. Hay que decirlo con todas sus letras, porque si esto lo expresaran los militares, cuando el Congreso, por ejemplo, quisiera hacer una reforma, un cambio en el Ministerio de Defensa o en algunas competencias que pueda tener algunos organismos de las Fuerzas Armadas, esa actitud por parte de los militares deliberando y rechazando, estando en contra, estaría absolutamente penada, incluso por la propia Constitución, como un acto de rebeldía, porque todos los funcionarios se deben a la Constitución política y al orden de poderes que ahí están establecidos. En consecuencia, estamos ante un desacato, ante una actitud desafiante por parte de fiscales que no solamente han trastocado una serie de reglas en torno, por ejemplo, a una utilización laxa de la figura de organización criminal, la persecución política contra dirigentes, invirtiendo, invirtiendo completamente la presunción de inocencia, por ejemplo, sino aquí estamos ya ante un rechazo explícito ante competencias propias del Congreso, porque aquí nadie puede poner en duda que el Congreso es el órgano que legisla, inclusive el órgano que puede cambiar la Constitución, porque el Congreso tiene potestades de hacer reformas constitucionales parciales, lo que se conoce con el nombre técnico de poder constituyente derivado. Entonces, cuando escuchamos esta grita de fiscales que se comportan asambleísticamente y rechazan mandatos que vienen de organismos constitucionales acreditados y que toman decisiones dentro de su competencia, esto es una rebelión.
Y claro, aquí tengo un comunicado que salió la semana pasada, donde los términos son rechazamos, exigimos, convocamos a la ciudadanía, nos reafirmamos. Entonces, esto es, como tú mismo lo has dicho, un punto adicional, un punto además en un propósito de cambiar el modelo de democracia que tenemos en el país, porque la democracia simplemente es el poder del pueblo, que se ejerce a través de sus representantes, que son elegidos periódicamente en elecciones limpias, universales y democráticas. Si se va a desconocer este poder del pueblo, negándole a los representantes elegidos y formando Congreso la potestad de cambiar leyes que pueden afectar o no al Ministerio Público, como lo hizo en su momento el Lagarto Vizcarra cuando planteó la disolución de la Junta Nacional, perdón, del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en ese contexto se creó la actual Junta Nacional de Justicia. En ese momento, los que estábamos en contra expresamos nuestro parecer, pero no se nos ocurrió decir bajo ninguna circunstancia que eso era un acto absolutamente inconstitucional. No usamos esa palabra porque nosotros respetamos el procedimiento que se lleva a cabo en el Congreso. Por más que fuera un Congreso asustado por la prepotencia vizcarrista y la amenaza de su cierre, cosa que después se produjo meses después. Pero ahora abiertamente se habla de golpe de Estado, abiertamente se plantea el desconocimiento, el rechazo y una convocatoria a la población para que rechace esto. Repito, si estuviéramos ante una actitud similar de militares, nadie tendría duda que estaríamos en un acto de rebelión y como tal habría que tratarlo. Entonces, esto que hacen funcionarios que no tienen capacidad deliberativa, que están sometidos a la Constitución y la ley y que, por lo tanto, están subordinados al poder popular expresado en los organismos que representan a la ciudadanía, están cayendo en una actitud que yo creo que tenemos que rechazarla radicalmente. Sí, mira, hay una cuestión que hay que decir, y es que naturalmente todo concepto en cuanto a modelo de organización del Estado o político tiene obviamente sus degeneraciones, ¿no? Que esto se ha hablado en la filosofía bastante. Y obviamente la democracia también tiene una variable, una variada de degeneración, que así que fue la llamada oclocracia, es decir, el gobierno del tumulto. El tumulto asustado es capaz de los más grandes abusos y sin duda ha sido el que ha impulsado las más grandes dictaduras en general, es decir, la imposición de algún caudillo para que termine decidiendo por todo en un momento de dificultad. Y otra cosa importante que hay que reflexionar a modo pedagógico es que la democracia, en términos más modernos, contemporáneos, se ha expresado fundamentalmente más allá que en asambleas abiertas o en participación directa o en acción directa, en el sistema republicano, es decir, en las instituciones. Cuando las instituciones son atacadas, incluso por activismo callejero, estamos sin duda ante el hecho de debilitar los cimientos mismos del modelo más fuerte democrático posible, que es el modelo republicano. Por lo tanto, la mirada que hay detrás es sin duda una mirada poco democrática y una mirada que intenta imponer algunos cambios para aprovecharse de esos y concentrar poder, sin ninguna duda, o conservarlo, como en este caso. Lo que quieren No, ahora es conservar el poder en el Ministerio Público, no, ¿no? pero aquí hay una cosa, mira, esta gente que en realidad patea la Constitución, no tiene ningún respeto por las instituciones, y que sin embargo son jueces o son fiscales, ¿ah? En este caso son fiscales. El fiscal representa el interés público, son los defensores de la legalidad, mira tú, y cómo se comportan. El Congreso ha rechazado estas declaraciones, por cierto, pero debería ir más allá, porque este es un acto de insubordinación que debe ser penado con la destitución de toda esta gente que ha firmado estos comunicados, porque está cayendo objetivamente en un acto que agravia la Constitución, constituye una infracción de esa naturaleza sin duda. Entonces, creo que estamos ante esa situación. Si no somos capaces de defender la Constitución por parte de los demócratas,
evidentemente esto va a ir en escala, porque ya no solamente es la judicialización de la política, sino ahora es un rechazo abierto en una nueva fase de esta escalada de intentar destituir a las instituciones que provienen del pueblo a través de la elección popular por un grupo de funcionarios que se están arrogando ellos mismos potestades que obviamente no tienen. El gobierno de los jueces, el gobierno de los fiscales es inaceptable en cualquier democracia y eso es lo que el Estado, el gobierno peruano y el Parlamento Nacional deberían denunciar abiertamente. Y esto incluso es algo que este estándar, esta pretensión de romper, digamos, las reglas de juego, deberían ser de conocimiento incluso de los organismos de derechos del sistema interamericano de justicia, porque en muchas oportunidades la comisión o la corte intervienen pues a favor de estos actos de rebelión que no tienen fundamento. Creo que aquí hay una prueba evidente. Este es un documento que todos lo hemos leído y donde en blanco y negro se está llamando pues a la desobediencia, a la insubordinación y al desconocimiento de las instituciones que tienen en el país el mandato popular para llevar a cabo las reformas que se consideren necesarias, incluso dentro del Ministerio Público, incluso en la legislación que tiene que ver con el Ministerio Público, porque el juzgamiento y la investigación fiscal no son asuntos ajenos a un gobierno democrático, sin duda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es importante prestarle muchísima atención a estos debates y a estar atentos además de no permitir desde la sociedad civil que se pueda instrumentalizar cualquier clase de agitación para poder, digamos, defender algunas posiciones que les permiten poder. Para seguir hablando de estos temas, sobre todo para entrar a un nuevo capítulo de análisis, vamos tras la pausa comercial en la segunda parte de Línea Política. Regresamos en unos instantes. Estamos de vuelta en Línea Política todos los miércoles a las 7 de la noche. En esta segunda etapa del programa vamos a hablar sobre algunos ministros del gobierno de la señora Boluarte. En particular quisiera comenzar, por ejemplo, analizando la actuación pública del ministro Morgan Quero, quien ha dado declaraciones sobre la popularidad de Boluarte y su posible reelección, y además sobre un tema que tiene que ver, sin duda, con una visión bastante premoderna de las cosas. ¿Tú cómo ves a este ministro, Ángel? No, mira, pero no solamente es el ministro, no es una cosa aislada. Mira, aquí la señora Boluarte, de pésima gestión, no solamente tiene una pésima comunicación, como es obvio, que es reflejo de su gestión desastrosa. La comunicación, pues, aquí guarda equilibrio con el desastre en los hechos real, sin iniciativa, dejándose llevar por una serie de cosas, acosada. Es una presidenta que evidentemente no gobierna, como dicen muchos, y por lo tanto su comunicación es mala. Y la última decisión que ha tomado es la de no hablar. Ya va por los 100 días, se va a acercar a los 100 días de silencio, pero en este caso no es una cura, sino yo creo que es una enfermedad que va a terminar postrándola a través de una agonía en el marco del silencio más absoluto. ¿Te das cuenta? Aquí no hay cura de silencio, sino hay una enfermedad destructiva que va a terminar con hacer que este gobierno, primero, en las encuestas, como sigue cayendo, va a terminar, va a ser como le llaman, un error estadístico y quizás en las próximas encuestas ya ni siquiera aparezca ningún tipo de mención a quien hoy día es una presidenta de nombre nominal absolutamente insignificante. Pero también son insignificantes los ministros, o sea, la playa de personajes que rodea son cómplices, porque no hay nadie ahí que tenga la autoridad de decirle, oye, cambia las cosas. Y si hubiera por lo menos algún personaje que le hiciera ver que las cosas están yendo mal y que tiene que enmendar el rumbo, habría algún tipo de solución. Pero todos son una sarta de adulones. Hay una competencia por ver quién es más cortesano, quién se hinca de rodillas y quién se tira al suelo
para darle una pleitesía absolutamente mentirosa y tóxica, sin duda alguna. Y los ministros que están ocupando el espacio que ha dejado la presidenta hacen un papelón, ¿no? Ahí está Quero, pero ahí está también el ministro de Salud que quiere explicar cosas. El mismo ministro, el nuevo ministro del Interior quiere hacer algunas cosas, pero en fin, se esfuerza. Pero en fin, es creo que el que mejor está intentando. Pero la ministra de la Mujer respaldando a Quero cuando habla de que esas violaciones son parte de las prácticas ancestrales de los pueblos nativos, violaciones, ¿ah? Que la comunidad Guajún denuncia a través de sus autoridades y la respuesta del ministro de Educación y del gobierno, porque después ya ha salido el primer ministro, ese señor que funge de primer ministro y que no manda nada, a decir que no es así y que van a pedir disculpas. Pero mira tú, se trata de una violación, que la violación es un delito fundamentalmente contra la libertad de las personas, ¿no? Donde la connotación sexual es la consecuencia, pero el hecho es la violación, la imposición, la violencia que rompe tu libre albedrío y te impone una cosa determinada. Eso se denuncia y eso no tiene nada de práctica ancestral, no tiene nada que ver con las comunidades nativas, es un insulto y por eso es que he escuchado a algunos dirigentes decir que se dejen de payasadas y que atiendan estos reclamos, porque no es de uno, sino son casi 500 niñas que en los últimos años han sido violados incluso por profesores. Repito, esto es sumamente grave y está revelando el flaco favor pues que estos ministros le hacen a la presidenta intentando cubrir su silencio de casi centenario, ¿no? Tiene un silencio de 100 días que, en fin, que no es cubierto, sino al contrario. Esta gente, en lugar de ayudar, la perjudica más en su afán de sobonería absolutamente ya pues enfática y lamentable. Quiero empezar haciendo una reflexión. Quiero hacer una reflexión sobre el gabinete, empezando por un tema comunicacional. El presidente de la República ha decidido callar en un acto antidemocrático, Sí, que evidentemente parece que va a superar los 100 días al ritmo que va, pero el vocero natural del gobierno entonces debería ser el primer ministro, el PCM. Lógicamente, para eso es el primer ministro, para eso coordina el gabinete. Pero le ponen un vocero presidencial, que es el señor Hinojosa, que para todo efecto práctico reemplaza al señor Adriancén en la vocería del gobierno, en este caso ejercida a través de lo que Hinojosa puede decir de la presidenta de la República. Es decir, es un gabinete con tan poco peso que al mismo PCM le ponen un vocero alternativo que evidentemente le resta importancia. Es terrible, ¿no? sí, vocero además que no pinta nada, ¿no? Que la gente se ríe de él, que los periodistas no le hacen caso. Otro ser insignificante que rodea a una presidenta insignificante. Este es un gobierno liliputiense, ¿no? De enanos, de punto de vista racional, intelectual. Y la verdad es que cometen errores gigantescos y estas cosas que ha dicho Quero y lo que hace la señora Jania Pérez de Cuellar, buscando acolchado, buscando no sé qué tipo de relaciones que llama a sospecha, son cuestiones que el Congreso de la República no debería permitir, como no debería permitir, por ejemplo, que siga un día más el incapaz ministro de Transportes, ese que no da respuesta a los temas de seguridad aérea en materia del aeropuerto, de que no toma decisiones. Mira, pero si pasamos lista, casi todos, si no todos los miembros de este gabinete son esperpentos que lamentablemente pues son penosos en sus diferentes campos, ¿no? Casi nadie sabe. El otro día escuché a un ministro del Ambiente que ni lo conocía diciendo sandeces, oye. Entonces, esta es la gente que reemplaza el vacío presidencial. Nos matamos de risa. Y todavía el Congreso le ha dado pues el premio a la señora Boluarte que se vaya a China. ¿Qué va a hacer en China? Espero que se comprará un Rolex estos de réplica. Bueno, No pero sé. sobre eso, por ejemplo, se acaban de sumar
faltando poquísimos días, dos ministros más a el viaje de la presidenta China. Prácticamente se están trepando a última hora, entre ellos la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, quien ha hecho una gestión desastrosa al frente del sector vivienda, donde no hay vivienda social, donde tiene el norte abandonado desde el punto de vista de lo que tiene que hacer su ministerio, que ejerce una defensa de la presidenta Boluarte absolutamente torpe, que además declaró que compró réplicas, que ha dado la receta de cómo hacer un pollo Ah, sí. saltado cuando le han preguntado. Ya sé para qué va, ya está, ya has dado la clave, mi querido. Bueno, creo que va a ir a China No, para ya traer sé, pues, réplicas, la va ¿no? a guiar, pues la va a llevar al sitio donde compró La su va a réplica. guiar para que compre bisutería de lujo, ¿no? Lo terrible, Obviamente, lo poco que obviamente. pesan estos ministros y lo poco que hacen estos ministros, que encima ahora se van a trepar al avión presidencial. Qué vergüenza, francamente. Por gusto se dan plata que se va al hoyo, porque mira, la política china frente al mundo y frente al Perú y a los países de esta parte del continente que miran al Pacífico es sumamente clara. O sea, a China no hay que convencerlo de las oportunidades, de los recursos, de las inversiones que tienen que ser acá. Ellos, al contrario, dentro de su concepción de un cinturón y una ruta, reviviendo la ruta de la seda, entonces están a la ofensiva en una política más bien de avance económico a través de inversiones, de préstamos y otro tipo de proyectos, ¿no? Es impresionante cómo China ha logrado, usando las herramientas del mercado internacional, ¿no? Posesionarse, inclusive poner en jaque a otras potencias que se supone que eran las que se enseñoreaban bajo estos términos. Hoy día China es un competidor de primer nivel y en consecuencia el presidente Xi Jinping y su gente pues saben perfectamente lo que pasa en el Perú. Entonces, si la señora no va, no la van a extrañar, no van a decir, uy, caramba, ahora nos quedamos sin hacer inversiones en China, ni mucho. Ya hay demasiados intereses chinos acá para que se pueda poner en riesgo la política exterior china hacia el Perú por un viaje o no viaje de la señora Boluarte, que absolutamente es una persona, un personaje insignificante, no me voy a cansar de decirlo, porque eso es lo que tenemos. Tenemos, en fin, y ministros por ahí van, ¿no? En fin, este es un tema que creo yo que habla ya no solamente de la presidenta, sino de su gobierno, ¿no? Son sus réplicas. Los ministros son Total, réplicas de... totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que los chinos son muy importantes y sus inversiones, como la de otras banderas que pueden venir. Y creo que lo primero que debieron hacer es no intentar parar el tema del megapuerto de Sí, Shanghái para que ahora pues tengan que ir así corriendo hasta China para tratar de recomponer un poco las cosas, ¿no? Pero imagínate. bueno, creo que es en efecto un gobierno de enano y esperemos que la situación pues tenga algún viso de recomposición total del gabinete. Para hablar de eso, seguramente las próximas semanas, como siempre, los días miércoles, nos daremos cita a las 7 de la noche en las diversas plataformas que alojan Línea Política. Muchas gracias por habernos acompañado. Un honor estar con ustedes este miércoles. Y muchas gracias, Ángel, por estar acá con nosotros también. Un fuerte abrazo. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora por su canal de HTV, nuestro canal.